Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las historias más impactantes y reveladoras del mundo del espectáculo. Hoy nos adentramos en un relato de amor, traición y dolor que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas de la música latina, Marco Antonio Solís y Cristina Salas. A sus 65 años, el renombrado cantautor mexicano conocido por sus letras románticas y su voz inconfundible, se enfrenta a una verdad amarga. Su esposa, Cristina Salas, ha mantenido una relación extramatrimonial durante un tiempo considerable. Un secreto celosamente guardado, que ahora sale a la luz, dejando una estela de desolación y preguntas sin respuesta. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos retroceder en el tiempo y explorar la historia de amor que unió a Marco Antonio y Cristina. Se conocieron a principios de los años 90, en un evento benéfico en Los Ángeles. Marco Antonio, ya una estrella en ascenso gracias a su trabajo con los Bukis y sus incipientes éxitos como solista, quedó cautivado por la belleza y la elegancia de Cristina, una modelo y empresaria venezolana. Cristina, a su vez, se sintió atraída por la sensibilidad y la humildad de Marco Antonio, cualidades que contrastaban con la imagen de estrella que proyectaba en el escenario. Su noviazgo fue un torbellino de romance y viajes. Marco Antonio le dedicaba canciones, le enviaba flores y la acompañaba a eventos sociales. Cristina, por su parte, lo apoyaba en su carrera, lo aconsejaba en sus decisiones y lo mantenía con los pies en la tierra. Se casaron en una fastuosa ceremonia en Morelia, Michoacán, en 1993, rodeados de amigos, familiares y colegas del mundo del espectáculo. Su matrimonio fue considerado un ejemplo de estabilidad y amor duradero en un medio caracterizado por relaciones efímeras y escándalos mediáticos. Juntos construyeron un imperio empresarial que abarcaba desde la producción musical hasta la hotelería y la agricultura. Tuvieron 2 hijas, Marla y Allison, quienes se convirtieron en el centro de sus vidas. Marco Antonio siempre se mostró como un padre amoroso y un esposo dedicado. En sus entrevistas solía hablar de Cristina como su musa, su compañera y el pilar de su familia. Parecían la pareja perfecta, un modelo a seguir para sus fans y para el público en general. Pero como suele ocurrir en las historias más complejas, la fachada de perfección ocultaba una realidad mucho más turbia. La semilla de la infidelidad, según fuentes cercanas y pasa a la pareja, se sembró hace aproximadamente 5 años, cuando Cristina conoció a un empresario argentino llamado Javier, durante un viaje de negocios a Buenos Aires. Javier, un hombre carismático y seductor, la conquistó con su atención y su galantería. A diferencia de Marco Antonio, quien a menudo se encontraba de gira o absorto en sus proyectos musicales, Javier le dedicaba tiempo, la escuchaba y la hacía sentir valorada. La relación entre Cristina y Javier comenzó como una amistad, pero pronto se transformó en un romance apasionado. Se veían a escondidas durante los viajes de Cristina hacia Argentina o en encuentros discretos en hoteles de lujo en diferentes ciudades del mundo. Mantuvieron su relación en secreto utilizando teléfonos desechables y correos electrónicos encriptados para comunicarse. Cristina, consciente del daño que su infidelidad podría causar a su familia y a su reputación, vivía en un estado constante de ansiedad y culpa. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. En este caso fue una serie de coincidencias desafortunadas y un error de comunicación lo que reveló el secreto de Cristina. Marco Antonio, quien había estado trabajando en un nuevo álbum en Los Ángeles, regresó inesperadamente a su casa en Miami para sorprender a Cristina en su cumpleaños. Al llegar encontró la casa vacía y una nota en la que Cristina le informaba que había viajado a Nueva York para una reunión de negocios. Intrigado, Marco Antonio llamó a la oficina de Cristina en Miami para verificar su coartada. La secretaria de Cristina, sin saber que Marco Antonio estaba al tanto de la supuesta reunión en Nueva York, le informó que Cristina no había estado en la oficina en toda la semana y que había mencionado un viaje a Buenos Aires. La incongruencia entre la nota de Cristina y la información proporcionada por su secretaria despertó las sospechas de Marco Antonio. Decidido a llegar al fondo del asunto, Marco Antonio contrató a un investigador privado para rastrear los movimientos de Cristina.
El investigador, utilizando tecnología de última generación y fuentes de información confidenciales, rápidamente descubrió la verdad. Cristina había estado manteniendo una relación extramatrimonial con Javier durante los últimos 5 años y se había reunido con él en Buenos Aires esa misma semana. La noticia de la infidelidad de Cristina devastó a Marco Antonio. Se sintió traicionado, humillado y profundamente herido. La imagen de la mujer que amaba y en la que confiaba se hizo añicos frente a sus ojos. Pasó días enteros encerrado en su estudio componiendo canciones de dolor y desamor. Se negaba a hablar con Cristina, a quien consideraba una extraña. Finalmente, después de varios días de silencio, Marco Antonio decidió confrontar a Cristina. La llamó a su casa en Miami y le exigió una explicación. Cristina, acorralada por la evidencia, confesó su infidelidad. Le contó a Marco Antonio sobre su relación con Javier, sobre sus encuentros secretos y sobre el sentimiento de culpa que la había atormentado durante años. Le rogó que la perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Marco Antonio, sin embargo, no estaba dispuesto a perdonar. Sentía que Cristina había traicionado su confianza y había destruido la base de su matrimonio. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar la información y para decidir qué hacer con su relación. Le pidió que se fuera de la casa y que no lo contactara hasta que él se lo indicara. Cristina, arrepentida y avergonzada, acató la orden de Marco Antonio y se mudó a un apartamento en Los Ángeles. Intentó comunicarse con él en varias ocasiones, pero Marco Antonio se negó a responder sus llamadas o sus mensajes. Estaba demasiado dolido para hablar con ella, para siquiera considerarla como la mujer que alguna vez amó. La noticia de la infidelidad de Cristina se filtró a la prensa y rápidamente se convirtió en un escándalo mediático. Los tabloides publicaron fotografías de Cristina y Javier juntos, especulando sobre el futuro del matrimonio de Marco Antonio. Los fans de Marco Antonio expresaron su apoyo al cantante y condenaron la infidelidad de Cristina. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad y compasión hacia Marco Antonio. Ante la presión mediática y el escrutinio público, Marco Antonio decidió emitir un comunicado oficial en el que confirmaba la noticia de la infidelidad de Cristina y expresaba su profundo dolor y decepción. En el comunicado, Marco Antonio agradecía el apoyo de sus fans y pedía respeto a su privacidad durante este difícil momento. No mencionaba la posibilidad de un divorcio, pero dejaba claro que su matrimonio estaba en crisis. El futuro de la relación entre Marco Antonio y Cristina es incierto. Algunos creen que su matrimonio está irreparablemente dañado y que el divorcio es inevitable. Otros, sin embargo, mantienen la esperanza de que la pareja pueda superar esta crisis y reconstruir su relación. Solo el tiempo dirá qué depara el destino a Marco Antonio y Cristina. En una entrevista exclusiva concedida a nuestro canal, Marco Antonio Solís, visiblemente afectado, pero con una entereza admirable, compartió sus sentimientos sobre la infidelidad de su esposa. «Es un momento muy difícil para mí y para mi familia», confesó el cantautor. «Nunca imaginé que algo así podría sucederme. Siempre he creído en el amor, en la lealtad y en el compromiso. La infidelidad de Cristina ha sido un golpe muy duro, pero estoy tratando de mantenerme fuerte por mis hijas y por mis fans». Con la voz entrecortada por la emoción, Marco Antonio continuó: «No voy a negar que estoy dolido y decepcionado. Pero también estoy tratando de entender a Cristina. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. No sé qué depara el futuro, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad a la reconciliación. Amo a Cristina y quiero luchar por nuestro matrimonio». Estas palabras de Marco Antonio Solís revelan la complejidad de las emociones que rodean este escándalo. El dolor, la decepción, la esperanza y la determinación se entrelazan en un torbellino de sentimientos que reflejan la vulnerabilidad humana y la capacidad de perdonar. Solo el tiempo dirá si el amor entre Marco Antonio y Cristina es lo suficientemente fuerte como para superar esta prueba y escribir un nuevo capítulo en su historia. Por lo pronto, esta historia nos recuerda que incluso las relaciones más sólidas y admiradas pueden verse amenazadas por la infidelidad,
y que el amor en todas sus formas es un camino lleno de desafíos y sorpresas. Les invitamos a seguir conectados a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades sobre este caso y otros temas de interés del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos. En los días que siguieron a la entrevista, Marco Antonio se refugió en su trabajo componiendo nuevas canciones y preparando su próxima gira. La música una vez más se convirtió en su refugio y en su forma de expresar sus emociones. Sus fans lo arroparon con su cariño y su apoyo, llenando sus conciertos y coreando sus canciones con más fervor que nunca. Cristina, por su parte, se mantuvo alejada de los focos mediáticos, tratando de reconstruir su vida y de enmendar sus errores. Se dedicó a pasar tiempo con sus hijas y a reflexionar sobre las decisiones que la habían llevado a la infidelidad. Se sometió a terapia para entender sus motivaciones y para aprender a gestionar sus emociones. Un mes después de la entrevista, Marco Antonio sorprendió a todos al anunciar que había decidido perdonar a Cristina y darle una segunda oportunidad. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Marco Antonio escribió: «Después de mucha reflexión y oración he decidido perdonar a Cristina y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. No ha sido una decisión fácil, pero creo que el amor es más fuerte que el resentimiento y que vale la pena luchar por lo que uno ama». El anuncio de Marco Antonio generó reacciones encontradas. Algunos aplaudieron su generosidad y su capacidad de perdonar. Otros lo criticaron por ser demasiado indulgente y por permitir que Cristina lo pisoteara. Pero Marco Antonio se mantuvo firme en su decisión, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Cristina, agradecida y conmovida por el perdón de Marco Antonio, prometió hacer todo lo posible para recuperar su confianza y para reconstruir su relación. Se comprometió a ser una esposa más presente y dedicada a apoyar a Marco Antonio en su carrera y a demostrarle su amor incondicional. Marco Antonio y Cristina comenzaron a asistir a terapia de pareja para abordar los problemas que habían contribuido a la infidelidad y para aprender a comunicarse de manera más efectiva. Se esforzaron por pasar más tiempo juntos, por redescubrir su amor y por fortalecer su vínculo. Con el tiempo, la relación entre Marco Antonio y Cristina se fue reconstruyendo. Aprendieron a perdonar, a confiar y a amarse de nuevo. Su historia, que había comenzado con un cuento de hadas y había estado a punto de terminar en tragedia, se convirtió en un testimonio de la fuerza del amor y de la capacidad humana para superar la adversidad. El proceso de curación fue largo y doloroso, pero Marco Antonio y Cristina lograron salir adelante más fuertes y unidos que nunca. Su historia una vez más se convirtió en un ejemplo para sus fans y para el público en general, demostrando que incluso los matrimonios más sólidos pueden superar las pruebas más difíciles y que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Años después, Marco Antonio y Cristina renovaron sus votos matrimoniales en una emotiva ceremonia celebrada en su casa en Miami. Rodeados de sus hijas, sus familiares y sus amigos más cercanos, juraron amarse y respetarse para siempre. Su historia de amor, marcada por la traición y el perdón, se convirtió en una leyenda, una inspiración para aquellos que creen en el poder del amor y en la capacidad de la redención. En un documental sobre su vida, Marco Antonio reflexionó sobre la infidelidad de Cristina y sobre el proceso de reconciliación. «Fue el momento más difícil de mi vida», confesó el cantautor. «Pero también fue una oportunidad para crecer como persona y para fortalecer mi relación con Cristina. Aprendí a perdonar, a amar incondicionalmente y a valorar lo que realmente importa en la vida». Cristina, por su parte, expresó su gratitud por el perdón de Marco Antonio y su arrepentimiento por el daño que le había causado. «Cometí un error terrible», dijo Cristina. «Pero estoy agradecida de que Marco Antonio me haya dado una segunda oportunidad. He aprendido mucho de esta experiencia y estoy decidida a hacer todo lo posible para merecer su amor y su confianza». La historia de Marco Antonio Solís y Cristina Salas es un testimonio de la complejidad del amor, de la fragilidad de las relaciones humanas y de la capacidad de superar la adversidad. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza
y que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. La canción más reciente de Marco Antonio Solís, titulada Perdón y Olvido, se inspiró directamente en esta experiencia. La letra habla sobre el dolor de la traición, pero también sobre la esperanza de la reconciliación y el poder del perdón. La canción se ha convertido en un éxito rotundo, resonando con miles de personas que han experimentado situaciones similares en sus propias vidas. Marco Antonio ha dedicado esta canción a Cristina en cada uno de sus conciertos, expresando su amor y su gratitud por su valentía y su determinación para reconstruir su relación. La historia de Marco Antonio y Cristina también ha inspirado un libro escrito por un reconocido autor de biografías que detalla los altibajos de su relación desde sus inicios hasta la actualidad. El libro se ha convertido en un bestseller, atrayendo a lectores de todo el mundo que se sienten identificados con su historia de amor, traición y redención. La historia de Marco Antonio y Cristina sigue siendo relevante y continúa inspirando a muchas personas a creer en el poder del amor y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo en la vida. Finalizando, queremos agregar que esta historia, aunque basada en hechos y rumores, es una dramatización para propósitos de entretenimiento y no debe ser tomada como una verdad absoluta. La vida privada de las figuras públicas es compleja y llena de matices que a menudo escapan a la comprensión pública. Agradecemos su comprensión y les invitamos a seguir disfrutando de nuestro contenido. El aire en el estudio de grabación era denso, cargado con el peso de décadas de melodías de letras que habían resonado en millones de corazones de una carrera que parecía desde el exterior un cuento de hadas. Marco Antonio Solís, a sus 65 años, miraba a través del ventanal hacia el horizonte difuso de la ciudad, un mar de luces titilantes que contrastaba con la oscuridad que durante mucho tiempo había habitado en su interior. Hoy, después de años de silencio autoimpuesto sobre este tema, estaba listo para romperlo. Estaba listo para confesar. La confesión que había evitado durante tantos años, la que resonaba en cada nota que cantaba, en cada verso que escribía, pero que nunca había articulado abiertamente. Sí hubo un tiempo en la cima de mi carrera cuando estuve cansado de vivir. Las palabras pronunciadas en un susurro casi inaudible llenaron el silencio expectante del estudio. Yo, el periodista sentado frente a él, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era una declaración impactante viniendo de un hombre que personificaba el éxito, la pasión, la alegría de vivir en cada una de sus presentaciones. Un hombre que había vendido millones de discos, llenado estadios, conquistado corazones en todo el mundo de habla hispana. ¿Cómo era posible que detrás de esa sonrisa icónica se escondiera un alma atormentada? Marco Antonio Solís suspiró profundamente, como si al exhalar liberara un peso ancestral. Siempre he sido un hombre de fe, comenzó su voz recuperando algo de su resonancia habitual. Y la fe en muchos momentos fue lo que me mantuvo a flote. Pero hubo un tiempo en que la presión, las expectativas, la constante exigencia de ser Marco Antonio Solís se volvieron insoportables. Para entender la profundidad de su confesión, era necesario retroceder en el tiempo a los inicios de su carrera. A la pequeña ciudad de Ario de Rosales, en Michoacán, donde nació y creció rodeado de música de la tradición de los mariachis del folclore mexicano que impregnaba cada rincón de su ser. Desde niño sintió la música correr por sus venas, una pasión irrefrenable que lo impulsó a formar junto a su primo, Joel Solís, el grupo Los Bukis. Los Bukis fueron mi familia, mi refugio, recordó Marco Antonio, una suave sonrisa dibujándose en sus labios. Éramos jóvenes llenos de sueños, de ambición. Tocábamos en fiestas, en bodas, en cualquier lugar donde nos permitieran mostrar nuestra música. Éramos muy unidos, y la lucha por alcanzar el éxito nos fortaleció. El éxito, sin embargo, llegó de manera arrolladora. De la noche a la mañana, los Bukis se convirtieron en un fenómeno musical. Sus canciones baladas románticas, con un toque de cumbia y ritmos regionales, conquistaron al público. Los estadios se llenaban a reventar, las radios no dejaban de sonar sus canciones, y los premios y reconocimientos se acumulaban uno tras otro. Fue un torbellino, Soso, admitió Marco Antonio.
Nos vimos catapultados a un mundo que no conocíamos, un mundo de luces, de fama, de dinero. Y de repente nos encontramos perdidos en ese laberinto. La presión de mantener el éxito, de superar las expectativas, comenzó a hacer mella en el grupo. Las diferencias creativas, las tensiones personales, la falta de tiempo para disfrutar de la vida. Todo se conjugó para crear un ambiente cada vez más tóxico. La disolución de los Bookies en 1996 fue un golpe devastador para Marco Antonio. Fue como perder a una familia. Confesó. Habíamos compartido tantos años, tantos sueños, tantas luchas, y de repente todo se había terminado. El inicio de su carrera como solista fue aún más desafiante. Tenía que reinventarse, demostrar que podía seguir triunfando sin el respaldo del grupo que lo había lanzado a la fama. Fue una época muy difícil, recordó. Me sentía solo vulnerable. La presión era enorme. Tenía que componer nuevas canciones, grabar discos, dar conciertos, y al mismo tiempo lidiar con la tristeza de la separación de los Bookies. La soledad, la presión, la exigencia constante. Todo se acumuló hasta alcanzar un punto crítico. Fue entonces cuando empecé a sentir ese cansancio, esa falta de motivación. Admitió Marco Antonio, su voz temblando ligeramente. Me levantaba cada mañana sin ganas de hacer nada. Sentía que todo era una carga, que la música, que siempre había sido mi pasión, se había convertido en una obligación. Fue una época oscura. Un periodo de profunda depresión que lo llevó a cuestionar toda su carrera, su vida, su propósito en el mundo. Me preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Confesó. Si realmente tenía algo más que ofrecer. Si la música, que siempre había sido mi alegría, no se había convertido en mi prisión. Durante ese tiempo se refugió en su familia, en su esposa cristiana y en sus hijas. Ellas fueron mi ancla, mi refugio, dijo con gratitud. Su amor incondicional, su apoyo constante fueron lo que me ayudó a superar esa etapa oscura. También se aferró a su fe, a su creencia en Dios, a la certeza de que había un propósito mayor para su vida. Empecé a meditar, a orar, a buscar respuestas en mi interior, explicó. Y poco a poco fui encontrando la luz al final del túnel. Se dio cuenta de que el problema no era la música, sino la forma en que la estaba abordando. Había perdido la conexión con la esencia, con la pasión que lo había impulsado desde el principio. Decidí tomarme un tiempo para mí, continuó, para desconectarme del mundo, para reconectarme conmigo mismo. Se alejó de los escenarios, de las entrevistas, de la presión mediática. Se dedicó a viajar, a leer, a reflexionar sobre su vida, y poco a poco fue recuperando la alegría de vivir la pasión por la música. Aprendí a disfrutar del presente, a valorar las pequeñas cosas, a no dejarme llevar por la presión y las expectativas, dijo. Aprendí que el éxito no lo es todo, que lo más importante es ser feliz, es estar en paz contigo mismo. El regreso a los escenarios fue gradual pero significativo. Volvió a componer canciones con la misma pasión de siempre, canciones que reflejaban su experiencia, su transformación, su renacimiento. Regresé con una nueva perspectiva, con una nueva energía, afirmó. Y descubrí que la música, una vez más, era mi camino, mi propósito. Hoy, a sus 65 años, Marco Antonio Solís se siente más pleno y feliz que nunca. Sigue componiendo, grabando, dando conciertos. Pero ahora lo hace con una conciencia diferente, con una mayor gratitud, con una profunda conexión con su público. He aprendido a disfrutar del camino, a no dejarme llevar por la prisa y la ambición, dijo. He aprendido que la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada momento al máximo. Su historia es un testimonio de resiliencia, de superación, de la capacidad del ser humano para renacer de las cenizas. Es una historia que inspira, que motiva, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Espero que mi historia pueda servir de inspiración para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Concluyó. Que sepan que no están solos, que siempre hay una salida, que siempre hay una luz al final del túnel. Y con una sonrisa sincera, Marco Antonio Solís me extendió la mano. Gracias por escucharme, dijo.
por darme la oportunidad de compartir mi historia. El aire en el estudio de grabación ahora se sentía diferente. Ya no estaba cargado de peso, sino de esperanza. De la esperanza de un hombre que había encontrado la paz consigo mismo y que a través de su música seguía iluminando el mundo. Gracias por ver este video. Esperamos que la historia de Marco Antonio Solís les haya inspirado tanto como a nosotros.